Saludos. Bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia, un podcast de política, derecho y todo lo que se nos ocurra desde el independentismo boricua. En el programa de hoy, Andrés y yo conversamos con el representante Denis Márquez Lebrón, portavoz del PIB en la Cámara de Representantes, sobre sus esfuerzos en la legislatura y mucho más. Suscríbete a nuestro programa a través de Apple Podcast o escúchanos en SoundCloud. Déjanos una reseña de 5 estrellas en iTunes para ayudarnos a llegar a más gente. Y síguenos en nuestras redes sociales para mantenerte al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Que lo disfruten. Bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia, mi gente, saludos. Hoy está con nosotros nuestro jefe, el portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño en la Cámara de Representantes, también conocido como el Boss, Denis Márquez Lebrón. Saludos, Denis, gracias por estar con nosotros. Saludos, Andrés, saludos, Adriana, un privilegio y una gran noticia estar con ustedes aquí, donde vamos a hablar y charlar aquí un rato con ustedes. Y saludos a todos los que nos van a escuchar luego que se publique este programa. Pues antes de comenzar, quería aprovechar para felicitar a Adriana, que ahora es oficialmente la licenciada Adriana Gutiérrez. Y yo quiero agradecerles por la sorpresa que me dieron, que se aparecieron en la juramentación y no me lo esperaba, gracias. Ah, pues claro, una sorpresa. Qué bueno. Y allí estábamos todos pendientes, particularmente Ángel, Andrés y yo, y estuvimos pendientes y lo corroboramos que no había blower por el medio. Nunca. Hashtag no al blower. No al blower. Es que esos chistes internos de nosotros después hay que explicarlos. Pero sí, eso se lo dejamos al radio escucha para como una trivia, a ver si algún día lo adivinan. Pues sí, bueno, Denis, pues sabemos que, háblanos un poquito de ti, sabemos que eres oriundo de un barrio de Caguas, ¿no? María, golpe bajo empezando el programa, pero antes de empezar a contestarles esa pregunta, lo he dicho públicamente, lo he compartido, quiero felicitarlos por este proyecto, que es un proyecto además de políticos, es un proyecto de gente buena, de gente joven, y que yo espero que siga creciendo y que sea parte de la discusión de la política y de un adelanto a la lucha por independencia. Como tú bien acabas de señalar, soy del pueblo de la gran ciudad de Las Escaleras de Gurabo, que nuestro centro comercial más grande es Caguas. Ahí orgullo y honra, como todo el mundo sabe, y que lo digo donde quiera que voy, del barrio Celada de Gurabo. Denis es autor también y escribió un libro que se llama precisamente De Celada a San Juan. Celada a San Juan. Donde cuentas bastante sobre su infancia. ¿Qué nos puedes decir? ¿Cómo fue esa infancia? Porque está esta idea un poco por ahí corriendo dentro de las muchas críticas que se hacen en el PIB, que en el PIB todos son riquitos, blanquitos. ¿Qué nos puedes decir de tu infancia un poquito? Ya quisiera lo de riquito. No, broma aparte. Nada, yo siempre he dicho, incluso surge del libro, que yo viví en una familia puertorriqueña de lo que se llamaba en una época tradicional, ¿no? Y tuve una infancia muy buena, muy agradable. Yo tuve la oportunidad y el privilegio de estar junto a mis hermanos y a mi papá y a mi mamá. Crecí estudiando en las escuelas públicas de Gurabo. Jugué mucho baloncesto en el barrio Celada y alrededor de Puerto Rico con la gente y me permitió. Yo siempre he dicho que ese contacto con la vida diaria de un barrio, de unas comunidades, me permitió a mí abrir unos espacios y una forma de pensar y de ver la vida que me ha servido todavía el día de hoy. Aprovechamos para darle también la bienvenida a Amalia, su esposa, que está aquí con nosotros escuchándonos en vivo y a todo al igual color. Que Denis es nuestro jefe, pues todo el mundo tiene su propio jefe. Y me imagino que yo espero que en un futuro tengan la oportunidad de hablar con ella en uno de estos programas sobre algunos otros temas más interesantes tal vez de los que yo puedo hablar sobre cultura, cine, documentales y esos proyectos. Eso nos has contado, que Amalia es una dura ¿verdad? En todo lo que tiene que ver con la producción de documentales y ese tipo de cosas. De hecho, una dura es mucho decir. Y Denis, cuando empezamos este proyecto y le hablamos del proyecto, rápido nos dijo que buscáramos sugerencias de Amalia y así lo hicimos para algunas cositas. ¿En qué hiciste tu bachillerato? Bueno, yo soy gallito de la UPI. Yo hice un bachillerato en Ciencias Sociales con una concentración en Relaciones Laborales que me encantó en el instituto, en lo que se llama, todavía se llama, y yo le tengo un gran apoyo y un gran cariño al Instituto de Relaciones del Trabajo, que el instituto se crea, por eso es que no se llama como una concentración tradicional de sociales, porque el instituto se crea como un proyecto de la Universidad
de darle apoyo educativo a las uniones obreras y al trabajador. Luego que se crea el instituto, que comienza ese proyecto, se creó el programa universitario educativo de una concentración, debo decir, de ciencias sociales, y allí fue que yo estudié. Luego hice estudios graduados en la Escuela de Graduados de Administración Pública de la UPI, y luego pues me hice abogado. ¿Entraste a la UPI siendo de izquierda o la UPI te convirtió? Mira, yo incluso los relato en el libro. Yo vengo de una familia tradicional, como dije ahorita, fundamentalmente popular, por ideología popular. Yo en escuela superior empecé a pensar diferente, por decirlo así, a la mayoría de la gente que estaba en mi escuela, y empecé a cuestionarme algunos asuntos. Estando en escuela superior, mis hermanos estaban en la universidad y recuerdo haber leído algunos libros y algunos artículos que ellos dejaban por allí tirados. Recuerdo haber leído en escuela superior novelas de Pedro Juan Soto con una mirada política, algunos escritos que mis hermanas de los cursos de ciencias sociales dejaban, y me interesaba mucho la historia y fue despertando en mí, y yo no creo que haya llegado formalmente, por decirlo así, con una etiqueta de independentista. Yo siempre he dicho que la huelga universitaria de 1981 fue la transformación final, fue el empujón final, unido a un grupo de profesores que me abrieron el cerebro, por decir de alguna forma, de pensar y de cuestionar en ese primer año de universidad. Y luego otros a través del bachillerato, claro está. Y esa huelga fue muy influyente. Yo recuerdo en el 2010 siempre se utilizaba la del 81 como referente, sus líderes y todo, y la efectividad, los libros, si no me equivoco, Las Vallas Rotas. Las Vallas Rotas, Fernando Picó y Milton Pavón, Huelga y Sociedad de Luis Nieves Falcón, y además que son libros que recogen la historia de la huelga del 81. Yo era simplemente un prepa, no era líder estudiantil. Incluso yo comencé el proceso huelgario mirándolo desde afuera. Y ahí en septiembre decidí ir a una asamblea en el Teatro de la Universidad. Ahí en la asamblea se aprobó un voto de huelga. Poco a poco me fui integrando, participando de las asambleas, participando de las marchas, como un estudiante más. Incluso no conocía a nadie del liderato estudiantil. Jamás olvidaré el 25 de noviembre del 81, que fue... Claro, los meses antes ya estaba apoderada la universidad por el aparato policíaco del país. Lo vivimos dentro de la universidad, una universidad situada por la Policía de Puerto Rico. Pero el 25 de noviembre marcó mi vida también porque fue el día de la mayor represión que hubo en la huelga, donde la Policía de Puerto Rico acabó con la Asamblea General de Estudiantes que se realizó en esa ocasión. Y de ahí para acá es historia. Luego seguí estudiando, seguí cogiendo cursos y luego ingresé a la Juventud del PIB, para allá para el 83-84 ingresé a la Juventud del PIB en la Universidad de Puerto Rico, y a la misma vez lo hice al unísono, ingresé a la Juventud del PIB en Río Piedra y ingresé al Comité del PIB en Gurabo. Y una vez ya entraste al bachillerato, ¿ya tenías en mente luego estudiar Derecho o eso surgió durante...? Lo tenía en mente, pero una de las cosas que yo quería estudiar cuando entré a la universidad, como me encantaba el deporte, en un momento dado pensé en periodismo deportivo, aunque ustedes no lo crean, y me encanta el deporte. Yo leo muchísimo de deportes, yo incluso leo biografías de deportistas. Era un área que me interesaba, y aunque alguna gente por primera vez, algunos radioescuchas lo van a saber como una primicia, muy poca gente lo sabe, yo quería estudiar teatro. A mí me encantaba el teatro, hice teatro joven, pero también me interesaba pero me interesaba mucho también el asunto de la política, y además de estudiar relaciones laborales, que me gustó muchísimo porque desde que llegué y lo he trabajado, lo he vivido toda mi vida, cogí muchos cursos de política y cogí en ciencias sociales general, pero allá en sociales, no en estudios generales, como parte del bachillerato general, un curso fundamental en mi formación, fundamental. El colonialismo, su impacto social y psicológico, con el maestro, el doctor Luis Nieves Falcón, que desde ese momento comencé a colaborar con él durante muchísimos años en múltiples proyectos hasta el fallecimiento de él, y Luis fue siempre un norte en mi mirada de cómo mirar el colonialismo, que lo vivimos todos los días, pero también a un acercamiento
educativo y ver cómo se daban diversas manifestaciones del colonialismo. Ahí leí a Frantz Fanon con Los Condenados de la Tierra, leí El retrato del colonizado con Albert Memmi, y a la misma vez militaba en el PIB, o sea que tuve la oportunidad de leer y estudiar el aspecto intelectual del colonialismo y luchar contra él día a día desde el espacio en el cual llevo toda una vida trabajando y luchando, que es el Partido Independentista Puertorriqueño. Durante esta época, mientras estabas estudiando en la Universidad de Puerto Rico, todavía el carpeteo estaba en pleno apogeo. Y no te voy a preguntar si tienes una carpeta, porque tienes una ficha en la oficina y la vemos todos los días, pero cuéntanos un poco de qué dice esa carpeta o por qué te están persiguiendo, fichando. Bueno, mi carpeta, si la memoria hoy no me falla, es la 3813. Decidí poner en la oficina 2 de las fichas. La ficha no es otra cosa que la tarjeta que hace la contrarreferencia a la carpeta. Habían miles de esas tarjetas y ahí está esa tarjeta que hace referencia a esa carpeta, que es la 3813. Y la carpeta básicamente recoge parte de mi vida universitaria, de mi vida política en la universidad, donde agentes encubiertos de la policía que se hacían pasar por estudiantes, que huelga mencionar los nombres y no vale la pena para la historia ni para este programa hablar de los nombres de esas personas, pero sí estaban presentes en la vida universitaria, que fueron quienes nos ficharon, que fueron quienes nos persiguieron. Y como parte de ese proceso del carpeteo en Puerto Rico, cuando se dio todo el caso, fue bien interesante, porque cuando se comenzaron a entregar las carpetas, yo no estudiaba Derecho. Yo había estudiado en la Escuela Graduada de Administración Pública y trabajaba de profesor universitario cuando se entregan las carpetas. Y recuerdo como hoy, el día que la fui a buscar, fui junto a uno de mis grandes amigos de la Escuela Graduada de Administración Pública, el compañero Raúl Matos, independentista de toda una vida y luchador, fue miembro de la FUPI, fue miembro del PCP. Los últimos años ha colaborado en Ponce con el Partido Independentista Puertorriqueño, y su hija ha sido parte de la juventud del Partido Independentista Puertorriqueño y líder estudiantil, Verónica Matos. Raúl y yo fuimos a buscar las carpetas, nos las entregaron, y con el paso del tiempo pues mi vida tuvo, además de encarpetado, otro acercamiento al mundo de las carpetas. Sí, y sobre las carpetas nosotros queremos dedicarle un programa posteriormente, así que queremos entrar en detalle, porque mucha gente ahora se repite el estribillo de las carpetas, me están carpeteando casi a manera de chiste, pero poca gente se detiene a analizar con profundidad lo duro que eso fue para muchas personas. ¿Qué ha sido para... Y lo que ha significado individualmente, familiarmente, personalmente para muchas personas, colectivamente, y lo que significó para la lucha por la independencia de Puerto Rico. Obviamente uno no puede dejar en un segundo plano el significado a las personas, a las familias, a la vida de muchas personas. El carpeteo o la construcción ideológica de la criminalización del independentismo tuvo unas consecuencias nefastas en Puerto Rico, como fueron los asesinatos de Carlos Muñiz Varela, de Santiago Mari Pesquera, y obviamente los asesinatos en el Cerro Maravilla. Y digo esto porque las carpetas es una manifestación de esa criminalización del independentismo, de esta construcción ideológica del Estado en la colonia, de criminalizar a los que cuestionaban el gobierno, a los que cuestionaban el poder de la metrópoli, y para eso se prestaron, por decirlo de alguna forma, los criollos que estaban en el poder colonial. Y Denis, tú, además de ser encarpetado en su momento, participaste activamente y fuiste parte del grupo legal que llevó uno de los casos, ¿verdad?, que destaparon toda esta práctica. El caso de las carpetas se divide básicamente en 3 etapas. Podemos decirlo así. La primera etapa, que fue la etapa desde el punto de vista legal, de descubrir y que se declarara inconstitucional las carpetas en Puerto Rico. Eso se inició desde la oficina del entonces representante ya fallecido del Partido Independentista Puertorriqueño, David Noriega, que con su equipo de trabajo, que lo componía Víctor García San Inocencio y el licenciado Luis Rivera Lacul, en unión a sus asesores externos legales, el ya fenecido mi amigo y mentor, el licenciado Juan Santiago y José Juan Nazario de la Rosa, llevaron esa primera etapa del pleito. Se unió también el Instituto Puertorriqueño de Derechos Civiles, se unió el licenciado Graciani Miranda Marchán, pero esa primera etapa lo llevó este grupo. Se declaró inconstitucional
la práctica del carpeteo en Puerto Rico, ellos trabajaron una segunda etapa junto a otro grupo de abogados que fueron interviniendo en el caso, particularmente el Instituto Puertorriqueño de Derechos Civiles, para que se entregaran. El Estado no quería entregarlas, o más que no entregarlas, ya tenían que entregarlas, ya había una decisión final y firme del Tribunal Supremo para que la entregaran, pero querían tachar los nombres de los agentes, los confidentes. Eso provocó también todo un litigio. Al fin y al cabo, el Supremo decidió que no se tenían que tachar los nombres porque no había que proteger confidencialidad, acciones de la policía que eran inconstitucionales y ilegales. Se protegen cuando son constitucionales, ¿no? Luego de entregadas las carpetas, inició una tercera fase que era construir un proyecto jurídico y político de demandar al Estado por violación a derechos civiles. El PIB decidió como institución, no su liderato, demandar. La demanda la comenzaron los compañeros José Juan Santiago y José Juan Nazario. Luego de eso, en un momento dado, nos pasaron el batón del caso, asumimos la representación del caso. Yo, junto al que fue hasta enero pasado, hasta diciembre pasado, mi socio en el bufete de abogados Márquez y Torres, mi amigo y hermano José Torres Valentín, y nosotros representamos durante más de 10 años al PIB en múltiples asuntos. Lo representamos al PIB porque desde que yo entré al caso, el licenciado Charles Hayes Maestre, que falleció hace poco, otro de mis grandes amigos y compañeros de grandes batallas, quería que el PIB estuviese representado en el comité de abogados de la parte demandante y me uní al comité de abogados de la parte demandante a instancia de Charlie. Ahí conocí a otro gran amigo, el licenciado José Cheo Rodríguez, y con otro grupo de abogados fuimos formando el comité demandante y dimos múltiples batallas hasta que se vieron los juicios en su fondo, inclusive el juicio del Partido Independentista Puertorriqueño. Y para la gente que no tenga el privilegio de conocerlo, la realidad es que muchas de esas personas que Denis acaba de mencionar son personas que dedicaron o dedican sus vidas a luchar por diversas causas, no solo el independentismo en particular, sino derechos de los acusados, derechos humanos, derechos de los inmigrantes, derechos de, cuando uno habla de José Juan Nazario y Juan Santiago y de José Torres Valentín, tienes que hablar del caso de educación especial en Puerto Rico, de la defensa de uno de los casos más nefastos en violación de derechos humanos y civiles, que es que tú negarle el derecho constitucional, el derecho humano a la educación a los más vulnerables. Han dedicado su vida a ese caso, pero en múltiples instancias también a casos que tienen que ver con discrimen, con violación a derechos humanos. Yo con ese grupo de abogados, y aquí yo hablo a nombre mío y hablo a nombre de José Torres también, Segal, mi hermano, nosotros tuvimos el privilegio de contar con ese grupo de amigos y mentores que no solo nos enseñaron de derechos, no solo nos enseñaron de derechos humanos y de casos, sino, yo creo que esto que voy a decir ahora es muy importante, de utilizar el derecho, las oficinas de abogados como instrumentos de cambio social, aunque es la forma de nosotros, era la forma y es la forma de ahora de ellos que continúan, yo estoy en la legislatura, de ganarse la vida. Tú puedes utilizar una oficina de abogado en la práctica privada también como un instrumento de lucha, de batalla, de cambio social, y así lo hicimos, lo han hecho ellos y lo hemos hecho durante años. Complicado y difícil en un sistema como este, pero mi respeto y siempre mi reconocimiento a que ellos me enseñaron a hacer eso. Entonces, queríamos hablar un poco de tu militancia dentro del partido. ¿Desde cuándo estás en el PIB entonces? Desde formalmente de 1984, cuando en una mesa en estudios generales, como ustedes saben, ustedes estudiaron en la UPI, son en la rampa esta, sí, cuando uno entra a la rampa, ya había una mesa. Donde abusan de los prepas. Sí. Hace una vez a las prepas, exactamente, pero allí había una mesa y les va a sorprender con quién era la persona que estaba en esa mesa, porque usted estuvo, particularmente Adriana, hace poco estuvo reunido con él, el compañero Heriberto Marín, hijo. Hoy en día el doctor en Economía de la Salud, para mí Tito, mi amigo de toda una vida, y con él empecé a conversar. Y entré a la juventud del PIB en el 84, era eso ya, formalmente en el 84, en el año 84. Y a la misma semana, yo no tenía carro, vivía en el campo, le pedí a mi papá que me llevara una noche al pueblo.
entré a un segundo piso en la calle San José de Gurabo al comité del Partido Independentista Puertorriqueño. Desde esa noche al sol de hoy sigo militando en el Partido Independentista Puertorriqueño. Bueno, ya nos has comentado un poco que antes de ser legislador te dedicabas a la práctica privada de la abogacía, especialmente enfocada en el derecho laboral. Mucho derecho laboral público y también casos de violación de derechos civiles. Pues fundamentalmente la oficina de nosotros, ese grandioso bufete de abogados Márquez y Torres, localizado en Río Piedra durante más de 20 años. Nos dedicamos fundamentalmente, dirigimos, como dijimos ahorita, el caso de las carpetas, el caso de educación especial durante muchos años, ahí siendo el portavoz y la punta de lanza de la oficina, el licenciado José Torres Valentín, que es el abogado, y lo digo aquí, que más conoce en Puerto Rico y que sobre derecho de educación especial. Por lo tanto, las personas que quieren conocer de ese tema, ese es el que es. Y además, como tú señalaste, en el derecho laboral, que toda la vida me ha apasionado, y mucho derecho laboral público. Yo tuve la oportunidad de ser abogado de la Asociación de Empleados. ¿Siempre empleados, Denis? Sí, mayormente, en el ámbito público siempre con los empleados. En el ámbito privado he sido en momentos dados abogado de cooperativas, pero en casos breves de entidades sin fines de lucro, porque también pues, son patronos, ¿no? Claro. Y los he representado pequeños comerciantes, siempre con el norte, que se lo he dicho toda la vida a los pequeños comerciantes y a los que se orienten sobre la existencia de la legislación laboral, para que la apliquen correctamente, para que luego no tenga que utilizar los servicios de un abogado, lo que en salud llaman, hemos hablado en estos días de promoción y prevención, pues también en el derecho a la prevención, y entender que más allá, en un modelo capitalista en que vivimos, de ver el trabajador como un mero costo, es un ser humano que está trabajando, y yo siempre estoy convencido que a mayor derechos, mayor posibilidad de eficiencia y de desarrollo de una persona en el mundo del trabajo. Como pueden ver, nosotros tenemos suerte de tener un jefe que ha sido abogado, defensa de los derechos de los empleados. Pero vamos a sacar en cara si se pone duro. No lo cojan muy a pecho. Vamos a editar esta parte. Vamos a cambiar el tema. Queríamos saber por qué dejar una práctica que tanto te gustaba para entrar al servicio público. Yo he estado... Wow, es una... Nunca me la habían hecho así, fíjate. ¿Y qué piensa cómo la familia y el impacto sobre la familia? Porque eso también es un factor. Sí, mira, vamos a empezar por eso último. Qué malvados son ustedes. Una de las cosas que yo he tratado en la medida de lo posible, es que la figura pública soy yo, y quien está metido en el revolú soy yo. Mi familia me apoya fundamentalmente, todo el mundo, y yo creo que eso es lo primero. Y es complicado y es difícil, particularmente porque uno está desde el independentismo, desde la minoría, y que la reacción de sectores de la población, cuando tú fiscalizas, cuando tú cuestionas, cuando tú haces planteamientos fuertes como los tenemos que hacer nosotros en contra del Estado, pues eso hay unas reacciones que uno a veces ni las lee. Es mejor ni leerlas, ni escucharlas, ni verlas para la salud mental de uno, pero están ahí presentes. ¿Por qué dejar la práctica del derecho? Porque el llamado del Partido Independentista Puertorriqueño como institución, tanto en el 2012 como en el 2016, fue que bajo mi candidatura a la Cámara era un proyecto para adelantar la independencia y para aportar al país. Esa es la forma mía de mirarlo. Cuando fui coordinador de unidad y funcionario de colegio, así lo vi. Cuando he sido abogado del PIB, también. Cuando dirigí la comisión evaluadora del PIB alrededor de todo Puerto Rico, lo vi así. Cuando todo lo que yo hago desde el punto de vista político es en función de adelantar la lucha por la independencia de Puerto Rico y la justicia social. Y el partido entendió en el 2012 que yo era la persona que podía rescatar ese escaño para hacer eso que yo he planteado. La política de Puerto Rico es altamente complicada. Bueno, yo creo que ningún país del mundo es fácil, pero Puerto Rico además el elemento colonial está ahí presente, y los medios de comunicación influyen
obviamente, en todo este proceso. Y yo entro a correr como candidato en el 2012 como una figura que nadie conocía. No salí electo, eso es un dato, pero me di a conocer y continuamos trabajando en el 2016 y no ganó Denis Márquez, ganó el Partido Independentista Puertorriqueño, el PIB. Yo iba a Ponce a hacer campaña 1, 2, 3 veces y hacía presencia, iba a la radio, pero que la militancia del Partido Independentista Puertorriqueño estuviese haciendo campaña para que Denis Márquez, Juan Dalmau y María de Lourdes Santiago y Hugo Rodríguez cumplieran con unos objetivos nacionales, eso es lo importante y eso es lo fundamental, y sin militancia, sin comité de base, no hay adelanto a la lucha por la independencia, por más liderato que haya. Y a veces a mí me da un poco a veces pena que mucha gente no pueda valorar ese tipo de sacrificio porque lo es, o sea, tú tenías una práctica que te gustaba, desarrollada, ¿verdad? Con sudor por muchos años, más de 2 décadas o por ahí. 2 décadas, sí, 2 décadas. Y entonces... No, espérate, 20 años, sí. Y además... 2 decenios. Sí, 2 decenios. Y seguramente, ¿verdad? Con un ingreso superior al que vengas ahora como legislador. Y estoy aquí yo tirando piedras. Y un poco que sepa que hay un sector del electorado y del pueblo que valora ese tipo de sacrificios porque entiende que es bueno que haya una presencia de independentistas y del PIB. Hay alguna gente que te dice, oye, Denis, pero ¿por qué tú te metiste a eso? Y hay una contestación bien fácil. Bueno, pues si no lo hace uno, ¿quién lo va a hacer? No, bueno. Pero yo creo que esa no es la más importante. Lo importante es que hay que capturar espacios. El hecho de que yo haya logrado estar en la Cámara de Representantes y que Juan Dalmau esté en el Senado, primero que formamos un equipo de trabajo, la famosa Conferencia Legislativa del PIB. Y aquí ustedes dos lo saben, que trabajamos en equipo. Y además, en segundo lugar, ha provocado que mi presencia en la Cámara seamos la oposición, y yo creo que vamos a decirlo con el trabajo de todos ustedes, de mi equipo de trabajo, la oposición verdadera en la Cámara de Representantes, el cuestionamiento, y yo he traído a la atención pública una diversidad de temas de los cuales ustedes han colaborado conmigo, que si yo no hubiese estado en la Cámara, no se hubiesen traído a la discusión pública, y yo creo que eso es una aportación que nosotros hacemos desde el ámbito social, y además, desde la Cámara, pues también luchar por la descolonización de Puerto Rico. Entonces, que es fundamental. Aprovecho para preguntarte, ¿por qué crees que es importante todavía, ¿verdad? Para el independentismo ocupar estos espacios dentro del gobierno colonial? Hay otra gente que dice, bueno, pues yo en la colonia no voy a participar o que pide el boicot. ¿Por qué piensas que es beneficioso para el movimiento independentista? Porque si ha sido beneficioso para el independentismo y luchar desde todos los espacios posibles, ¿por qué no luchar desde la legislatura? Y desde cualquier ámbito social. Pues hay que compañeros que utilizan el proceso judicial también para adelantar la justicia social y el independentismo, y hacerlo de la legislatura es fundamental. Número uno, la gente dice, bueno, pero es que es uno solo. Sí, pero desde la legislatura nosotros hemos podido denunciar, hemos podido fiscalizar, hemos podido cuestionar, hemos podido enmendar, hemos podido legislar. Y yo creo que es importante que haya una presencia porque es la contraposición, es el cuestionamiento. Y yo lo recibo así todos los días en la calle, de mucha gente que le dice, qué bueno que tú estás ahí. Y para mí no es que sea yo, Denis Márquez, sino que sea el PIB, un representante del PIB que llegó con los votos de los independentistas, pero con votos de miles de personas de otras ideologías, que eso es importante tenerlo siempre en mente como un norte en el trabajo que uno está haciendo, que la gente sabe que uno es independentista, pero que votan por uno. Y yo creo que es importante porque hace presencia, porque se hacen propuestas, porque se hacen cuestionamientos. Ahora mismo nosotros estamos generando la discusión pública en Puerto Rico sobre el patrimonio cultural. Yo creo que yo estoy altamente probable que no se aprueben los proyectos presentados, pero estamos generando una discusión. Estamos generando una discusión sobre el monopolio de los cines en Puerto Rico, que al fin y al cabo todo eso está vinculado inclusive con el colonialismo. Dicen que ya no puedes ir ni a Caribbean Cinema pero me encanta el cine. Ustedes saben que hablamos mucho de cine además. Porque no puedes ir a Caribbean Cinema, ahora explota Netflix. Y les doy recomendaciones a ustedes. Y ustedes también las dan. Pero yo creo que es importante igualmente los temas económicos. Juan y yo presentamos hace poco el proyecto del impuesto a las corporaciones foráneas.
y no lo aceptan, pero yo he visto que se han enmendado legislación luego de que uno le dice una catimba en una vista pública. Para los que no conocen una catimba, es hablar, es decirle 2 o 3 en una vista pública. Uno hace unos cuestionamientos en el hemiciclo y se ve, incluso ha habido ocasiones que han enmendado el proyecto de ley a base de lo que no hay un reconocimiento de que lo voy a hacer porque Denis Márquez lo dijo, porque Juan Dalmau lo dijo, o porque María Lourdes lo dijo cuando era, o Fernando, o en el momento en que se estuviese un legislador del PIB, pero es parte de esa aportación. Digo más, mucha de la legislación laboral en Puerto Rico la planteó el PIB primero que nadie en la década del 50, no toda, pero gran parte de la legislación, y fue aprobándose después. Aquí se habla hoy en día del Plan Universal de Salud, que me parece muy bien que todos los partidos políticos hablen de eso, diversas organizaciones, pero es un proyecto político del independentismo y desde el punto de vista electoral y político del PIB de toda la vida, y una infinidad de temas, como es el tema de la medicalización de la droga, la como Procuraduría de la Mujer también. Procuraduría de la Mujer, o sea, temas de cabotaje. Leyes de cabotaje, o sea, que hay una infinidad de temas que siempre se están ahí en la palestra pública porque nosotros los estamos empujando a pesar de todos los intentos de invisibilización que se trata de hacer en Puerto Rico del independentismo y del PIB. Seguimos dando la batalla, y para combatir esa invisibilización exhorto a todas las personas a que sigan escuchando Radio Independencia. ¿Cómo es la relación con el senador Juan Dalmau? Terrible. Queremos que nos digas quién es el verdadero novato del año. Terrible. Yo tengo que utilizar este medio para decir, no, broma aparte. Ahora acabamos hace unos minutos atrás de estar comunicándonos, gracias a ya lo mismo por teléfono, por las redes sociales, por el famoso WhatsApp. Yo viniendo para acá estábamos en comunicación. Primero, que mi relación con Juan es una relación de amistad, de hermandad, al igual que con María de Lourdes y con Hugo. A Hugo, primero en un ámbito de la universidad, a través de José Torres, de Segal, mi amigo, y de compañeros abogados de la práctica, de María de Lourdes y de Juan. María de Lourdes, porque he colaborado con ella por muchísimos años, incluso trabajó en mi oficina. Con Juan también por muchísimos años. Nosotros tenemos una grandiosa relación de trabajo en equipo, de amistad y de lucha. Y mira, tan es así que el otro día todo el mundo sabe lo que pasó con el proyecto del FON, que le hemos hablado en múltiples ocasiones. Ese proyecto se trabajó desde la oficina de nosotros. Ese proyecto es de DNI. Y ese proyecto... Luego el Senado lo empezó a trabajar y Juan me llama inmediatamente. Mira, y yo, pues claro, lo que hay que hacer es moverlo. Al igual que temas que surjan en el Senado, yo recuerdo el proyecto de los sordomudos en las escuelas que el gobernador vetó y que ahora se arrepintió y está recogiendo velas y Juan lo va a volver a radicar. En la Cámara querían moverlo también y yo le dije, no, vamos a esperar porque se está moviendo en el Senado y se aprobó en el Senado. Igualmente, ustedes saben que cuando yo analizo un proyecto, le enviamos nuestro análisis a Juan y Juan lo envía para acá. Juan, es una pena que él sea de Cagua, pero es una gran relación. Yo voy a decir que tú eres el novato del año, el Rookie of the Year, no solo porque eres mi jefe, sino porque el país, yo creo que por distintas razones, aunque tú has sido pipiolo por mucho tiempo y has ostentado posiciones de poder dentro del partido, la gente conocía ya a Juan Dalmau, fue candidato, claro. Fue candidato a la gobernación y tiene un tatuaje en la espalda. Yo estoy loco por preguntarle si eso lo filtraron ellos, porque todas las amigas mías locas con el puño en la espalda. ¿Votaron por él? No, habría que preguntarle. Pero yo he visto el tatuaje, o sea, que doy fe. Sí, pero tú, yo creo que en Polvo... No tengo tatuaje. Pero el éxito... Tú eres Ichiro Suzuki, porque entraste veterano ya a la Cámara y yo creo que por eso mi impresión de lo que he visto de los colegas representantes es que hay cierto respeto. A pesar de que tú eres nuevo allí. Yo no voy a hablar de mí, pero yo voy a hablar de las experiencias de vida que le sirven a uno para trabajar. Y hay 2 experiencias en la vida que, número 1, conozco la legislatura porque fui asesor allí durante muchos años. Y número 2, yo creo que a mí me ha dado oportunidad de poder moverme un poco como pez en el agua, con diversidad de temas allí, primero porque he trabajado en el mundo, en la calle. He trabajado en el mundo legal con diversidad de temas, derecho. Imagínense, empezamos la legislatura con una reforma laboral en enero y yo vengo de 20 años de trabajar con el derecho laboral
Luego pasaron a los derechos de los empleados públicos, pues 20 años de derecho laboral. Pero además está relacionado con la cultura, con el deporte, con organizaciones sin fines de lucro, con desertores escolares. Y además un mínimo nivel de sensibilidad sobre diversos problemas en Puerto Rico. Una de las cosas que yo siempre le digo a la gente que hay que hacer, especialmente a los estudiantes, que hay que leer en la vida, porque la lectura te da la oportunidad de conocimiento. Y yo creo que todo eso, y la calle, y de estar en la realidad, de estar trabajando con la gente y de conocer mucha gente, eso me da la oportunidad de moverme en la Cámara de Representantes y trabajar la diversidad de temas, unido a un gran equipo de trabajo, y lo digo aquí porque que hice una combinación de jóvenes como son ustedes, Adriana y Andrés, los mayores de edad o ancianos como Ángel Negrón y Gary Cordero y Michael Arroyo. La maldición china. Y que cada uno con diversas experiencias, Michael con una experiencia brutal de relación con las comunidades, Gary que viene de la educación, del sistema educativo, Ángel con un bagaje de proceso legislativo brutal, y entonces Jezibel, Aisa, trabajando todo el aparato administrativo y de las actividades que estamos pronto, que las daremos a conocer más adelante, y el gran en la prensa, ese Pelú, que no es otra cosa que el compañero Carlos Janel, que la prensa es importante, el manejo de la prensa, porque hay que divulgar el trabajo que se está haciendo, no solo el trabajo que se está haciendo, sino que la gente sepa que hay unos temas que hay que denunciar y que la gente a través de la prensa, de las redes sociales y de los medios se hace. Y Denis, ¿cómo es la relación con otros legisladores? No siempre, es curioso porque no siempre la persona que es más afín con uno ideológicamente es la persona con quien mejor uno se lleva y viceversa. Hay gente que a lo mejor está en antípodas ideológicas, pero hay buena relación. Sí, yo creo primero que nada, yo llegué a la legislatura con una mirada en una conversación que yo tuve con Fernando Martín, y lo he dicho en múltiples lugares, que Fernando siempre me dijo, el enfoque debe ser atacar las ideas, no las personas. Y yo creo que eso es fundamental, porque al fin y al cabo son todos seres humanos, gente con unas posiciones insostenibles, terribles, y que van en contra de muchas de mis posiciones, pero yo los combato todos los días, los cuestiono todos los días, pero no voy a caer en la minucia, y no voy a caer tampoco en el infantilismo, y no voy a caer tampoco en la demagogia de entrar a cuestiones personales y dimes y diretes, sino combatir e incluso en ocasiones apoyar propuestas legislativas, asuntos legislativos que se puedan hacer. Yo tengo una excelente relación con todos los legisladores, pero tengo una malísima relación o pésima relación con muchas de las cosas que ellos proponen. Y eso es lo que yo voy a combatir. Y en la medida en que eso quede meridianamente claro, y obviamente siempre manteniendo un respeto, pero manteniendo también un escudo fuerte y unas armas fuertes que son las ideas y las posiciones que uno asume, porque tampoco voy a permitir, obviamente, que haya falta de respeto ni cuestionamiento a las posiciones que uno asuma, más allá de un cuestionamiento legislativo ideológico. Y eso es importante, porque yo creo que el país está bien alto de lo otro, aunque ciertamente a veces uno lo quiere sangre o la tentación para contestar de una manera irrespetuosa o furiosa. Claro, porque yo creo que yo estoy convencido, alguna gente no estará de acuerdo conmigo, pero yo estoy convencido que en la medida en que uno cae en eso, pues se pierde el norte, se pierde el enfoque, y yo creo que uno puede adelantar mucho de la forma en que yo lo veo y yo lo hago, porque además me permite moverme en unos espacios, y vuelvo y repito, eso no significa que uno va a claudicar, que uno va a ceder, y con unas posiciones. Yo cuestiono muchas de las cosas que se hacen en la Cámara de Representantes todos los días, y están públicamente ahí, pero tengo que reconocer que es una institución que existe, que es colonial, que con la ley promesa está todavía más debilitada, que con la aprobación de la propia ley, donde se le da un montón de poderes a FAF, que es la nueva agencia de gobierno creada, que donde se los dije en el hemiciclo, ceden mucho de sus prerrogativas constitucionales. Es terrible, pero allí estamos, haciendo patria, luchando y tratando de transformar y aportar a la transformación de este país. Ya hemos mencionado durante el programa que el tema de los derechos de los trabajadores ha sido central en tu discurso y en tu vida.
¿Crees que cuentas con el apoyo del movimiento obrero del país? Bueno, yo creo que en gran medida sí, y hay una relación de respeto y una relación de reconocimiento. Un poco también saben que pueden contar con uno siempre. Ahí no hay, y lo hemos visto en todos los eventos que han ocurrido en el Capitolio, porque yo estoy convencido, y esto no es de aguaje, yo estoy convencido que no hay forma de desarrollar una sociedad sin tú contar con la gente que sale todos los días a trabajar. Y además, ahora en la sesión extraordinaria, lo dije con mucha pasión, basta ya. O sea, ¿qué más tú le puedes hacer a la gente que sale todos los días a trabajar? Le han quitado el retiro, le han quitado las vacaciones, le quieren quitar ahora los sueldos, le han quitado los aumentos de sueldo, le han quitado sus derechos. Todos los impuestos son regresivos, porque el IVA es lo más regresivo de este mundo. El costo de la vida aumenta y el país se está desmoronando, y por eso yo retomé en el hemiciclo el otro día una frase que está hoy en día la juventud del PIB lo utiliza en camiseta, pero fue un norte del partido en la lucha, que fue la famosa frase arriba los de abajo, que yo creo que tiene una gran vigencia, siempre lo ha tenido, pero hay que volver a retomarla y utilizarla, porque los que están siendo golpeados son siempre los de abajo. Denis, y de esas cosas que ha hecho el gobierno, que mencionaste algunas, ¿cuál tú crees que ha sido quizás de las más nefastas hasta ahora? A la que tú le darías, quizás, si tuvieras la facultad de hoy, una varita mágica de cambiar. La reforma laboral del empleado privado. Puedo hablar de muchísimas, y no creo que nadie que me vaya a escuchar piense que no pienso de lo mismo de la ley de pensiones, de la del empleado único, del asunto de las cenizas, que lo llevo trabajando. Gracias, Adriana, por traerlo. Pero a mí lo que me pasa con la reforma laboral es que mucha gente no sabe que el 95% de los empleados que están en el ámbito privado no tienen un sindicato. Y que la única arma que era flojísima, pero estaba presente, era la ley 80. Y sin embargo, la Constitución, ese es el derecho constitucional que se protege, el del empleado privado. Claro, pero no te olvides que como somos una colonia, a la gran mayoría de los empleados que viven en Puerto Rico le aplica la cláusula del comercio interestatal de la Constitución americana, y por lo tanto le aplica la ley Taft-Hartley, que es una ley norteamericana, que no es la mejor ley para el desarrollo del sindicato, como son las experiencias europeas y latinoamericanas, y por lo tanto la gran mayoría de los trabajadores en Puerto Rico y las trabajadoras dependían, y la conozco a la perfección, la ley 80, porque cuidado que le he trabajado y cuidado que llevé pleitos en este mundo. Era un instrumento que desde el 76 que se estableció fueron aumentándose las compensaciones y se fue fortaleciendo, aunque no se incluía una propuesta del PIB nunca, que nosotros siempre hemos creído que el trabajador despedido o trabajadora despedida injustificadamente debería tener el derecho a reinstalación en su empleo. Eso no existe en la legislación. Por lo tanto, pero la mesada, particularmente gente que llevaba 20, 25 años trabajando, 15, lo que fuese, pero mientras más años trabajando, siendo explotado en una empresa y sacándote el jugo y pasando a una edad en donde se te va a hacer muy difícil conseguir un nuevo trabajo, una alta compensación de ley de mesada significaba por lo menos una protección un tiempo. Esa a mí, en lo personal, me dolió mucho, los cambios a las definiciones de lo que es justa causa, el asunto de la presunción. Se montó todo un nuevo esquema para permitirle al patrón un laissez-faire y votar la gente a gusto y gana. Y que me parece que es una tragedia social que yo estoy convencido que algún día lo vamos a transformar, pero me parece que ha sido lo más nefasto que se ha hecho durante todo este cuatrenio. Es un crimen al trabajador desprotegido, a la trabajadora desprotegida en Puerto Rico. Y a la inversa, Denis, aparte de proclamar la República inmediatamente, ¿hay algún proyecto verdad, que vas, no sé, que al que le quieres dar con especial empeño y que te gustaría haber aprobado? Uno que no hemos radicado todavía, hay que preguntarle a Adriana cómo va, el Plan Universal de Salud y con el pagador único. Una de las cosas que hablé mucho Adriana ha trabajado durísimo con ese proyecto de ley que emana del programa del partido. Adriana, hemos estado reunidos con los compañeros profesores y que nos ayudaron en el programa de gobierno, ya está a punto de caramelo, fue una gran reunión que tuvimos. Adriana ha montado un gran proyecto del Plan Universal de Salud. El tema de la salud lo discutí mucho durante la campaña eleccionaria, es un tema para mí fundamental. Y quiero traer a la discusión pública el Plan Universal de Salud. En Puerto Rico, el esquema de la salud es un esquema de lucro.
en donde cuando uno ve en el periódico que una compañía ha triplicado en el último trimestre sus ganancias de plan médico, una compañía de plan médico, y todos los días aumentan los niveles en Puerto Rico de gente con cáncer, con diabetes, con problemas de asma, aumenta la tasa de mortalidad por todo ese tipo de enfermedades, pues entonces hay que preguntarse si es una crisis. Sí es una crisis y es un problema de justicia social, ¿Quieres de derechos humanos. Las expresiones que hiciste en vista pública sobre... Bueno, siempre he dicho que si, y lo digo y lo he repetido en múltiples ocasiones, si el infierno existe, hay un lugar en el infierno separado para los planes médicos, porque el lucro no puede ser el que decida que una persona vive o no vive. Porque una cosa, en Puerto Rico, todo, y me agito, lo sé. Es que Estamos buscando. El que es un crimen que aquí, este fin de semana, en algún lugar de Puerto Rico, va a haber un bingo, un torneo de softball, un torneo de baloncesto, algo va a haber de gente buena en este país recogiendo dinero para poder pagar el tratamiento de una persona de salud. Y eso no puede ser, punto. No puede ser que en Puerto Rico eso sea el norte de la política pública de Puerto Rico, de que la gente y de que entonces los mismos legisladores, compañeros legisladores, van a esas actividades y aquí estoy en solidaridad. La verdadera solidaridad es transformar el sistema de salud de Puerto Rico, unido con un gran proyecto y Adriana lo sabe, de promoción y de prevención de la salud. A pesar de todo el trabajo que realiza el partido, mucha gente todavía se atreve a preguntar cosas como ¿dónde estaba el PIB cuando pasó X? ¿O qué hizo el PIB para Y? ¿Ese tipo de comentarios te molestan? Bueno, sí, pero sí me molestan, pero sigo para adelante. El PIB siempre ha estado donde tiene que estar, en diversidad de temas. Tú mencionabas ahorita el tema de Peñuela, ahí estamos el PIB, y no solo en Peñuela, que hemos unido el proyecto estamos ya trabajando desde la oficina con Guayama, que es también las comunidades que se afectan con la quema de carbón. Estamos trabajando con el asunto de los artistas, estamos trabajando con el asunto barbárico de acusar a niños de educación especial, a niños pequeños, por falta en el Tribunal de Menores, como es el caso de Alma Yaliera, como son los casos de que a alguien se le pueda pasar por la cabeza vender el patrimonio cultural de este país para mejorar las finanzas del país, que no es otra cosa que borrar la historia, el presente y el futuro del país. O sea que nosotros estamos ahí, tenemos que hacer siempre los esfuerzos, y este es uno, Radio Independencia es uno, de divulgar lo que hacemos, dónde estamos, y cada día contribuir a donde estamos. Y aquellos que aún no hemos podido llegar, vamos a llegar. Estuvimos, por ejemplo, en Vieques, contribuyendo y batallando a la salida de la Marina, y ahora mismo también seguimos. María Lourdes estuvo muy presente el cuatrienio pasado en Vieques, y nosotros estamos comenzando. Ya tenemos reuniones planificadas, ya el compañero Michael Arroyo de la oficina ha visitado. O sea, pongan temas que ahí va a estar el PIB o ha estado el PIB. Pues antes de culminar, queríamos, ya que mencionaste las cenizas, un tema al que el PIB le ha dado muchísimo y le ha dedicado muchísimo tiempo y esfuerzo. Recientemente te viste forzado a presentar una demanda en contra de la Junta de Calidad Ambiental para pedir una información pública. Está ese pleito pendiente, pero la respuesta de la presidenta de la Junta de Calidad Ambiental fue un tanto irrespetuosa, por ponerlo de alguna forma. Mira, yo creo que lo primero que hay que decir es que es otro problema de este país. Y un poco hay organizaciones que están trabajando con la famosa transparencia gubernamental. No puede haber transparencia gubernamental si la ciudadanía no tiene acceso a la información y a lo que hace el gobierno. Por lo tanto, en Puerto Rico no hay una cultura de acceso a la información. Siempre es una batalla acceder a la información. Yo, el día 12 de julio, le envié una carta a la Junta de Calidad Ambiental, a la presidenta, indicándole: yo quiero una información para mi trabajo legislativo sobre el vertedero de Peñuela, su permiso, si fue enmendado, si el permiso le permite depositar durante la noche, cuáles son las inspecciones que hemos hecho. Esa carta no recibió respuesta. Envié 2 más para no tomarle tanto tiempo. Envié 2 más, tampoco hubo respuesta. Pues tomé la decisión, porque lo había anunciado públicamente y había dicho en múltiples ocasiones: si no me entregaron la información la voy a demandar. Y la demandé. Y aquí está Andrés, que es uno de los abogados en el caso. Y
y ya está la demanda sometida. Tenemos vista este próximo martes 22 a las 2 de la tarde. Y es un caso en donde, primero, que cuando me contestó a raíz de la demanda. Si no lo hubiésemos demandado, nunca iba a contestar. Además, utilizando expresando unas mentiras de que yo no había enviado realmente los documentos a los sitios que era cuando el ponche estaba claro. Pero más allá de eso, es al final de la carta decir, aquí están los expedientes de la Junta de Calidad Ambiental, venga a verlo. No, pues si yo no quiero ir a ver el expediente. Cuando yo quiero ir a ver el expediente, se lo digo. Y me va a tener que dar acceso para ver el expediente que yo quiera ver, porque son expedientes públicos. Ese en cualquier agencia de gobierno. Yo quiero unos documentos particulares, unos documentos precisos y específicos. Y no solo lo tengo el derecho como legislador para hacer mi trabajo, lo tengo como derecho ciudadano, que yo creo que es importante dar esta batalla, no solo por mis prerrogativas como legisladores, oye, porque es la cosa esta de siempre de negarle la información a la gente y de que hay como que una cortina, una neblina del gobierno con la información que tiene bajo su control, cuando todo el mundo sabe que es una información que es pública y que el principio general es que debe ser entregado y hay que obviamente transformar esa cultura, que es una cultura de encubrimiento, porque estoy convencido de que lo que ha hecho la Junta de Calidad Ambiental es encubrir a los grandes intereses que representan AES y el vertedero, que quede clarito aquí en el programa. Bueno, y el próximo lunes 21 de agosto comienza la segunda sesión ordinaria. ¿Qué podemos esperar de esta segunda sesión? Podemos esperar que por ahí han dicho el gobierno que viene una reforma contributiva. Siempre hemos dicho desde el PIB que si tú vas a hablar de reforma contributiva es hablar de todo, una reforma contributiva integral que no sea el asunto de los individuos nada más, que es el concepto que se utiliza, individuos, realmente son seres humanos los que pagamos, sino que si se va a hablar de reforma contributiva se tiene que atender el asunto de las corporaciones, el asunto de lujo, el asunto de los altos ingresos en Puerto Rico. Vamos a estar muy pendientes a eso. Ahí tenemos a Andrés con su empleado, el doctor Edwin Irizarry Mora, a que van a estar asesorando y trabajando ese asunto. Habla el gobierno de que van a presentar una reforma energética que yo estoy convencido que no es otra cosa que la privatización del sistema energético de Puerto Rico, apúntenlo por ahí, y hablan de una supuesta reforma educativa que obviamente debe ser la séptima maravilla del mundo, porque ustedes saben que la Secretaría de Educación se cree, y algunos se lo creen, que vino a transformar la educación de este país, cuando para transformar la educación de este país lo que hay que hacer fundamentalmente es ponerse a trabajar, cumplir con las leyes existentes, respetar las comunidades escolares, respetar los estudiantes y respetar a la clase magisterial que cada día está más golpeada y ahora más con su retiro. Ok, pues ahora vamos a la última parte del programa, que es el bono. El bono. Ahorita mencionaste que te gustaba mucho el deporte. ¿Cuál es el deporte que más te ha gustado? De toda la vida el baloncesto. El baloncesto, me encanta el béisbol, y me encanta el béisbol. Me gusta el voleibol, me gusta el atletismo. La gran mayoría de los deportes. Honestamente, yo no sigo ni el automovilismo, ni el asunto de las motoras, porque veo que la máquina es como que un elemento principal, es un mero prejuicio. Hay todo un debate de si ese tipo de cosas es deporte. Claro, pero claro, hay una gran habilidad. Hay una gran habilidad y un gran control, y eso lo tengo que reconocer. Pero como viví el deporte del baloncesto y del béisbol, donde el aspecto físico, las destrezas motoras son fundamentales, pues me apasiona el baloncesto. ¿Y te queda algo? Porque yo sé que tú eres zurdo y siempre los zurditos... Bueno, hace 80 libras menos me quedaba mucho. Siempre jugué baloncesto, me encanta jugar baloncesto. Hace un par de añitos atrás regresé a jugar Liga Master en mi pueblo en Gurabo, pero comenzó la campaña. Y casualmente los días que jugaban eran los días que yo estaba en campaña. No he vuelto a regresar. Liga Master, eso como que duele la etiqueta. Sí, pero la verdad, mira, yo me di cuenta que mi vida había cambiado en el baloncesto, y creo que María Lourdes tuvo el descaro de decirlo aquí,
que cuando una vez unos jóvenes me dijeron, pásasela al Don, que es el que las está vendiendo, pues yo me di cuenta que la vida ha cambiado. Mirando para todos lados a ver dónde está. Pero mira, veo baloncesto colegial, veo baloncesto universitario de Puerto Rico, de los Estados Unidos, veo baloncesto europeo. Tú me diste tu impresión sobre quién era el mejor jugador en la historia de baloncesto de Puerto Rico. Y es controversial. Porque ahí nunca va a haber de acuerdo. Yo siempre tengo a dos. Uno es José Piculín Ortiz. Y lo digo, y jamás voy a olvidar el juego del preolímpico contra Canadá y Steve Nash, que nos llevó a las Olimpiadas del 2004. Ese juego que permitió que le ganáramos por primera vez en la historia, un equipo le ganara al famoso Dream Team de los Estados Unidos, que tenía en esa época a LeBron James, a Carmelo Anthony, a Diane Wade, a Iverson. Y Puerto Rico dirigido ese juego por otro que yo considero que es uno de los grandes baloncelistas en la historia de Puerto Rico, que es Carlos Arroyo. Pero yo no puedo, obviamente, es por generaciones. Estamos hablando de la generación de los que yo más viví, 70 y 80. Ahí estaba Raymond Dalmau, ahí estaba Rubén Rodríguez, ahí estaba Mario Quijote Morales, que jugó de la Yupi y de los Mets de Guaynabo. Ahí estaba una infinidad de jugadores como Luis Brignoni. Y estoy hablando de los point guard o de los armadores, que siempre son jugadores que yo estoy mirando. Bobby Ríos, y estoy hablando, y obviamente las nuevas generaciones, con nuestra estrella en la NBA, que ha ganado campeonato en la NBA, que es José Juan Barea. Sí. Y en épocas que son la gente que yo llego viendo baloncesto, llego hasta la década de los 70, la época de Bonito y Morovi, con la llegada de los refuerzos, particularmente en los 80 panameños, con Rolando Fraser, Mario Boller, Wes Correa. O sea, hay una historia en Caguas también, el baloncesto con Willy Quiñones, que era muy cercano a mí. En una época que yo lo iba, donde la gente, incluso me acompañaba gente a esos juegos que no sabían lo que significaba el concepto de que la fanaticada gritaba defense. Eso en otro programa. He dicho nombre yo. Pero eso lo podemos hablar en otro programa. Para ir cerrando el bono, nosotros tenemos curiosidad y queremos saber si te pone un poco nervioso que tengamos este podcast. No, no hay censura. No me parece, no, es un gran proyecto. Ustedes saben, desde que ustedes me están haciendo ponerme viejo, desde que ustedes idearon, Andrés trajo esta idea y unió rápidamente a Adriana. Yo creo que es un gran proyecto, particularmente cuando son proyectos nuevos, pues uno no los conoce bien, pero yo creo que es una gran aportación. Y lo estamos viendo, cómo ya en las redes sociales está creciendo. Y yo creo que va para adelante. Tengan cuidado siempre con lo que dicen, pero vamos para adelante. Y la última, y ahora sí culminamos. ¿Cuál es tu asesor favorito? Vamos a ver. Está bien, depende del día. Eso es vacilo. Y de lo que pongan encima de la nevera. Vamos a ver. Depende del día. Y sí. Pero lo importante es que, para la gente que nos va a escuchar, yo estoy muy orgulloso, y no porque estén aquí, de mi equipo de trabajo, y particularmente porque hemos hecho un balance generacionales de miradas y enfoques. Yo creo que eso es lo importante. Todo el mundo está aportando para que el Partido Independentista Puertorriqueño, que al fin y al cabo es eso, contribuya desde la legislatura y adelantemos, como he dicho durante el programa en múltiples ocasiones, la descolonización, la independencia de Puerto Rico y la justicia social con solidaridad, que Juan Dalmau siempre dice que yo tengo en mi boca todo el tiempo la palabra solidaridad, pues yo creo que es fundamental. Hay que ser solidario en la sociedad, particularmente cuando hay tanta injusticia social. Pues muchas gracias. Gracias a ustedes, ha sido un privilegio estar con ustedes. Un abrazo, saludos a todos. Bueno, mi gente, eso es todo por hoy. Agradecemos nuevamente al representante Denis Márquez Lebrón por estar con nosotros. Recuerda que pueden suscribirse a Radio Independencia a través de Apple Podcast o escucharnos a través de SoundCloud. Por favor, déjanos una reseña de 5 estrellas en iTunes para ayudarnos a llegar a más gente. Y síguenos en todas nuestras redes sociales para mantenerte al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Hasta la próxima.